Hola, iniciamos el módulo número 3 del curso de equipamiento, una arquitectura puertas adentro. En esta oportunidad vamos a ver algunos recursos específicos con los que contamos para realizar este tipo de proyectos en esta disciplina, en la especificidad del equipamiento y la arquitectura. Sean bienvenidos. Módulo 3, seguimos con equipamiento institucional. Veremos ahora recursos para una arquitectura puertas adentro. Veremos a continuación una serie de recursos y posibilidades con las que contamos para proyectar en este tipo de arquitecturas. Estos recursos que nos interesan comentar pueden ser ampliados, revisados, modificados. Simplemente son los que consideramos en este momento principales para volcarles a ustedes. Se trata puntualmente de estos 4 ítems: los planos, las preexistencias, las atmósferas y los equipos. Desarrollaremos en esta primera instancia lo referido al primer ítem que tiene que ver con los planos. Bien, en una primera instancia deberíamos saber frente a qué tipo de proyecto estamos, antes que nada. Y para ello haremos una rápida clasificación. Deberíamos saber si se trata de una obra de preservación o restauración. En estos casos el trabajo se limita a poner en valor lo existente, en algunos procesos con los mismos materiales y, si es posible, del mismo origen, justamente para tratar de mantener los valores originales. Si estamos en cambio frente a una remodelación, el grado de intervención será mayor según el alcance de la misma, por supuesto, y operando combinaciones entre lo existente y lo nuevo para hacer que el edificio se adecue mejor a los modos de vida actual o necesarios. En oportunidad de una reprogramación funcional, que será lo que haremos nosotros como ejercicio también, en nuestro caso en este curso, el grado de intervención va a ser mayor, pudiendo operar sobre elementos constitutivos del edificio, modificando su aspecto, la fachada y demás elementos, siempre y cuando no se afecte la estabilidad del mismo y atendiendo a cuestiones de costo y sustentabilidad. Puede ocurrir que tengamos que trabajar situaciones que combinen alguna de las anteriores, es decir, en donde tengamos que hacer en ciertos lugares preservación y en otros algún tipo de reprogramación. Eso es muy frecuente. Tal es el caso, por ejemplo, de la Pinacoteca de San Pablo de Pablo Méndez de Rocha, que es el recorrido que estamos viendo en pantalla, o la imagen siguiente, por ejemplo, la obra de Foster and Partner en el Museo de Arte Británico, el Gran Atrio Isabel II, en donde trabaja ese vínculo, ese gran atrio, a partir de esa cubierta muy high-tech, relacionándola justamente con una fachada neoclásica y poniéndola en valor, incorporando equipamiento y metros cuadrados cubiertos y demás, ¿no? Pasando entonces directamente ya a estos recursos con los que contamos, vamos a hablar en primera instancia, como dijimos, de los planos, ¿sí? Como venimos diciendo, para este tipo de arquitecturas, para arquitecturas de equipamiento, partimos de una preexistencia, un objeto no natural construido por el hombre, que se convierte para nosotros en una naturaleza artificial y con la cual debemos dialogar e interactuar, ¿sí? Para ello contamos con diversos recursos. Uno de ellos son los planos, es decir, podríamos simplificarlos como elementos bidimensionales. Y simplificando cualquier volumen habitable, podemos decir que contamos con al menos 6 planos posibles de trabajo. Es decir, 2 planos horizontales, uno inferior, el suelo, uno superior, el cielo raso, y 4 planos verticales, los laterales izquierdo y derecho, y frente y detrás. Sobre todos ellos podemos intervenir para modificar la caja arquitectónica y lograr de esa manera nuestro objetivo de proyecto, ¿sí? Bien, veremos algunos ejemplos ahora. En esta imagen empezamos a ver lo que tiene que ver con los soldados, la primera superficie horizontal. Los soldados para el proyecto de equipamiento dejan de ser simplemente un hatch en el plano para convertirse en posibles ordenadores de circulación.
pueden establecer zonas de detención, es decir, dónde detenerse, zonas de tránsitos, pueden opacar o iluminar una superficie por reflejo, o opacar o iluminar un ambiente a partir de la materialidad del mismo justamente, y también puede convertirse en topografías, equipos, dividir o vincular sistemas. La elección del tipo de solado será determinante según la actividad. Por caso, la madera nos otorga, por ejemplo, absorción acústica para una biblioteca, la piedra nos da resistencia y duración para un espacio altamente transitado, el pavimento permite cierta plasticidad y una amplia gama de colores para espacios de entretenimiento, y podríamos seguir con un extenso catálogo si quisiéramos, pero lo importante es el diseño del solado en función de la actividad que va a contener el lugar, ¿sí? Vemos en la imagen número 7, por ejemplo, estas tres imágenes. En el caso de la izquierda, solamente el diseño del solado, en este caso para una exposición, termina de significar y dar carácter a todo el espacio, a toda la caja arquitectónica. O en la imagen superior derecha, como el solado, cambiando la materialidad, ordena la circulación, genera subespacios, o simplemente en la imagen inferior derecha, un solado, un suelo, un piso técnico que sirve, por supuesto, para que transcurran las instalaciones y demás, ¿sí? Bien, los planos laterales, que serían componentes de este recurso que estamos hablando, de los planos, no pueden ser vistos simplemente como límites, sino como parte del espacio que integran, tanto del interior como del exterior, ¿no? Hoy sabemos que los límites se han diluido y estos pueden convertirse en muebles, pantallas, equipos, en verdaderas interfaces operativas que colaboran de manera integrada para que la caja arquitectónica en sí funcione, ¿no? La ausencia de un plano o su perforación, como vemos ahí en el ejemplo a la derecha, en el caso del Mamba, el proyecto de Emilio Ambás para el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. La ausencia de un plano o su perforación puede generar o emplearse para dirigir visuales, reforzar fugas, generar movimientos o el paso o no de la luz, por ejemplo, ¿sí? Le Corbusier trabajó esta idea del plano integrado en su proyecto de la Ville Radiante, por ejemplo. Es decir, esta no es una cuestión nueva, nos viene dada ya por la propia arquitectura desde hace tiempo. Aparecen otros ejemplos, tenemos otros ejemplos como Gio Ponti, por ejemplo, en Italia a mediados de los años 50 con su finestra arredata o la ventana amoblada, como él la denominaba, en donde trabajaba con estas cuestiones de figura-fondo entre la ciudad y el propio equipamiento, o el caso de Lina Bobardi en la casa de vidrio, en donde Lina hace dialogar esa biblioteca, ese elemento filar, como mediador entre el adentro y la ciudad que se adivina en el horizonte, ¿no? Esta cuestión del trabajo de los bordes y los límites lo vamos a ver con un ejemplo muy concreto, muy a la mano. Este es un ejemplo, es una intervención en la que participó el equipo de cátedra junto con el taller Tipu y el taller Mediterráneo. En este caso con el emblemático edificio del Manuel Belgrano, donde se nos pidió intervenir en el sector de la biblioteca. Y más allá del diseño, del rediseño de anaqueles, los muebles de atención y otros elementos, la gran apuesta fue trabajar justamente sobre el límite, ¿sí? En la imagen vemos el estado de la preexistencia en esa planta, solo a nivel de planta. Se ve en el recuadro una de las zonas a intervenir, el límite, el muro oeste. Ese gran muro de piedra de casi 2 metros de ancho, en donde en la propuesta del proyecto se lo convierte en una grada, con espacio de guardado, lugares para tomar clases, socialización o lectura. En la imagen siguiente vemos el estado
actual del muro de piedra y esa dualidad interior-exterior, un muro de piedra que, como ven en la imagen, está bastante deteriorado, por cierto, ¿no? Bien, en la imagen siguiente vemos ya la propuesta en las dos imágenes. En la imagen de la izquierda, el estado de la preexistencia, con 4 zonas claramente definidas, pero con espacios de uso mixto, es decir, había lugares para reunirse, para tomar clases de lectura que intercedían entre el ingreso y la zona de atención. La zona de anaqueles estaba también de alguna forma mezclada o se la leía confusa, y en el nuevo proyecto se incorporan nuevos espacios, se le da como más flexibilidad justamente a toda esa caja, delimitando claramente la zona de atención que vemos indicada con el número 1, y luego los espacios con distinto gradiente de uso para finalmente en el sector número 4 aparece el muro ya, ese muro equipado que mencionábamos antes, ¿no? Bueno, esta es una planta un poco más con detalle. Ahí los soldados y el cielo raso en este caso no se han modificado por una cuestión de presupuesto, y los anaqueles que fueron diseñados especialmente, que veremos luego más adelante, las mesas modulares que permiten diferentes configuraciones y cierta densidad de espesor en cuanto a las cotas. Vayan viendo ustedes también las formas de representación del equipamiento, las cotas progresivas, las diferentes texturas utilizadas para los soldados a las diferentes alturas y superficies y demás, ¿sí? Bueno, en la comparación de plantas se ve en esta intensidad que yo les estoy mencionando, la intensidad de la representación, la posibilidad de organización y transformación de la caja, interviniendo solo, en este caso, en una de las 6 envolventes, en uno de las envolventes verticales laterales. Bueno, en las dos pantallas que siguen vamos a ver una imagen renderizada de la propuesta, simplemente a modo indicativo, con un corte esquemático arriba, como nuevamente ahí aparece lo que yo les mencionaba en la clase pasada, donde la arquitectura existente, que se ve ahí en el corte, en la imagen superior derecha, el corte se ve como una línea llena, un muro lavado, tanto la cubierta como la base, porque en definitiva no nos interesa, lo tomamos como un elemento de fondo a la cual incorporaremos nuestra nueva arquitectura, que ahí sí aparece ya, en este caso resuelta a partir de caño tubular 40-40 y madera fenólica. En la última imagen vemos ya la obra, una imagen de la obra en marcha, cómo está quedando, ¿sí? Seguimos con los planos, en este caso el cielo raso o las superficies horizontales superiores. Vemos en este caso que, al igual que los soldados, aportan un sinfín de recursos para la modificación de la preexistencia. Por ejemplo, al bajar los cielos rasos o al bajar la cubierta podemos generar sensaciones de opresión, al elevarlos sensaciones de amplitud o libertad. Si los espejamos, duplicamos el volumen. Los podemos hacer desaparecer visualmente mediante artilugios de iluminación. Si los cielos rasos colaboran en la cuestión acústica, en confort, es decir, es un recurso sumamente importante para la arquitectura, para el equipamiento. Y por medio de diferentes alturas pueden ordenar también el programa, señalizar o focalizar alguna cuestión específica. Estas características de diseño del cielo raso es propia del equipamiento institucional, es decir, no así o por lo menos en la misma medida para el equipamiento doméstico, ¿sí? El cielo raso, ya lo vamos a ver cuando veamos luego equipamiento doméstico, no opera de la misma manera en uno y en otro. Y como vemos en la pantalla siguiente, más allá de una serie de ejemplos que podemos ver arriba, donde tenemos innumerables posibilidades formales, materiales, técnicas y de sensaciones, el cielo raso se dibuja, tiene una planta técnica particular, que no sé si ustedes habrán hecho alguna vez, en donde aparecen medidas, dimensiones, materiales, y que será utilizada por carpinteros, emplacadores, electricistas para el replanteo y para construir la obra, por supuesto.
Más allá de las posibilidades particulares de cada uno de ellos, se debe tener en cuenta una visión totalizadora del lugar, es decir, los planos en conjunto pueden brindarnos estrategias de modificación de la caja. ¿Sí? Vamos a ver algunos diagramas rápidos, algunos esquemas, a saber, por ejemplo, la posibilidad de generar espacios estáticos o dinámicos con la delimitación o eliminación de obstáculos en un caso o con la generación de planos en otros, es decir, generar la sensación de proximidad, por ejemplo elevando el cielo raso o espejándolo, o tener una sensación de cercanía u opresión bajando justamente el cielo raso o quizás elevando el plano cero, ¿no? Esas son algunas de las posibilidades, como vemos ahí en esas imágenes, en esos diagramas. El mismo espacio, con la modificación de las envolventes, se nos puede presentar como un espacio estanco, inmóvil, o tenemos la posibilidad de, inclinando con alguna placa o algún elemento superpuesto, inclinando los laterales, reforzar las fugas, darle velocidad y profundidad a ese espacio. Por traer alguna referencia, podemos mencionar, por ejemplo, a Bernard Tschumi, para quien la arquitectura es acontecimiento, tiempo y movimiento. Y en tal sentido, el lugar donde sucede la arquitectura tiene una determinada dinámica, que será aportada justamente por las tensiones que se van generando desde y hacia el sitio, por las vías de acceso, los hitos más o menos importantes, las vistas lejanas, lo próximo y por supuesto las atmósferas que pretendamos lograr, ¿sí? Una forma dentro de otra, una arquitectura dentro de arquitectura, tal el ejemplo que les mostramos o el artículo que les comentamos respecto del caso del taller de cocina que ustedes están analizando, permite imaginar diferentes estrategias, desde la desaparición total, visual, siempre hablando de lo visual, de la preexistencia o la convivencia, ¿no? En el ejemplo vemos casos de formas extremas, es decir, como un espacio absolutamente ortogonal que es modificado por una forma cilíndrica. De la misma manera pueden convivir ambos y tendremos entonces espacios de simple lectura, donde simplemente veo un cilindro, o lecturas más complejas donde se perciben las dos formas, ¿no? Es decir, la forma de la preexistencia y la forma nueva que estoy incorporando. Quien trabaja este recurso de manera artística es Richard Serra, el artista estadounidense. Se vale de estos recursos para generar sus obras. Bueno, en este caso, como vemos aquí, en las salas del Guggenheim de Bilbao, donde estas megas estructuras provocan esas sensaciones de las que hablábamos antes, ¿no? y aquellas de las definiciones de Tschumi respecto del tiempo y del movimiento en arquitectura, ¿sí? Bueno, lógicamente aparecen en el medio una serie de posibilidades, como vemos en los diagramas que siguen, combinatorias, situaciones intermedias. Todas ellas son posibles siempre que no perdamos de vista nuestro objeto proyecto, las cuestiones funcionales, lo significativo y por supuesto lo constructivo, ¿no? Es decir, todo esto tiene que poder construirse de alguna manera. Claramente, cuando hablamos de estas variables, estamos hablando de dos cuestiones esenciales para el proyecto equipamiento, ¿no? Esto es la escala y la proporción. Es decir, este recurso del plano, en definitiva, está incidiendo o está operando, trabajando sobre esas variables, sobre la escala y proporción, que quizás son las cuestiones más difíciles de calibrar en cualquier espacio arquitectónico. No sé si ustedes se han puesto a pensar en eso, pero el hacer arquitectura justamente navega o se mide permanentemente a partir de tener un adecuado calibre en cuanto a las proporciones y a las escalas de los espacios, es decir, del objeto arquitectónico en relación a la ciudad, de la ciudad en relación al territorio, pero a su vez del objeto arquitectónico en relación a los equipos, de los equipos en relación al hombre y así sucesivamente, ¿no? Bien, bueno, para terminar con esta parte, podemos decir que no hay arquitectura sin tiempo ni movimiento. La arquitectura de alguna forma direcciona, escala y enmarca estas acciones, pero también las percepciones y las ideas, ¿no? En definitiva, las emociones, esto de generar sensaciones en un espacio
que es una herramienta propia de la arquitectura, pero fundamentalmente la arquitectura articula nuestra capacidad de socialización, de relacionarnos con los otros, y no solo con los otros, sino con las instituciones. Y las construcciones arquitectónicas de cualquier tipo y escala colaboran de esta manera en el orden social, en crear cierta ideología y demás. Nos dice Juani Palashma que las experiencias arquitectónicas tienen básicamente una naturaleza más de verbo que de sustantivo. Y con esto finalizamos esta entrega respecto de algunos recursos con los que operamos y trabajamos en esta arquitectura puertas adentro y en equipamiento. En próximas entregas veremos el resto de los recursos. Gracias.